Buenas tardes a todos, les saluda Alesa Molina, dándoles la más cordial bienvenida a la charla Precongreso Innovación Académica en Salud. A continuación les presento al doctor Alejandro Enrique Young Sarmiento, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC, presidente de la Fundación Angelitos, miembro del Comité de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, CIBEN, y médico de guardia en el área de neonatología en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con esto le cedo la palabra al doctor Alejandro Young. Hola, muy buenas tardes. Un placer aquí estar compartiendo con ustedes. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten, Lesa. Eh, no sé, usted me avisa si se ve. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, perfecto. Me pidieron hablar acá en ocasión de un precongreso, del Congreso de Innovación Educativa, y hablar algún poquito de lo que es una innovación en el campo de la salud, de la enseñanza y esto. A mí se me ocurrió esta tarde compartir con ustedes una sola idea, una salud. A veces creemos nosotros que las ideas son las promotoras de cambios y en esta ocasión eso es lo que yo precisamente quería traerles a ustedes. Quería traerles una idea que en el fondo invoca un cambio de todos los paradigmas de cómo nosotros estamos enseñando salud y cómo nosotros nos desenvolvemos dentro del campo de salud. De tal suerte que yo quería poner en manifiesto cómo una idea cambia el mundo. Y tenemos muchísimos ejemplos en nuestra sociedad de cómo una idea cambió el mundo. Pero esta idea muy poderosa que quiero compartir con ustedes esta tarde, yo creo que va a cambiar el mundo de la salud, va a cambiar el mundo en general y seguramente va a tener que cambiar la manera que nosotros enseñamos salud un poquito en la línea de cómo hemos ido avanzando. Y yo creo que eso es lo que ha ido pasando con esta idea, es que ha ido evolucionando y también los estados, las políticas de salud han ido cambiando para estar de acorde a estos cambios que se vienen y que ahora les quiero comentar. Entonces, una idea es una cosa muy, muy, muy poderosa. El concepto del que les quiero hablar yo es un concepto que se llama One Health, que es un concepto en el cual nosotros basamos nuestros modelos de salud. Esto quiere decir que nosotros percibimos al mundo como uno solo y como que todos somos copartícipes, para bien o para mal, de este ecosistema universal en el cual vivimos. Una salud, o One Health dicho en inglés, tiene que ver entonces con el medio ambiente, tiene que ver con los animales, tiene que ver con los seres humanos y en fin, con todo lo que coexistimos en este mundo. Por eso me gusta tanto el término de repente que se utiliza para los seres humanos como ciudadanos del mundo, ¿verdad? Porque en el fondo eso es lo que somos ciudadanos del mundo. Poquito para explicar este concepto, quería yo explicar por qué es importante esto, porque a veces cuando hablamos de un concepto, hablamos de alguna situación, necesitamos dar un concepto, un contexto, un fondo que nos explique por qué esto es importante, por qué es necesario hacer este cambio en los paradigmas de lo que nosotros conocemos como salud. Y nos entristece un poco ver que son muy pocos los que nos hemos apegado a este concepto y lo que estamos queriendo cambiar, el concepto de salud en torno a este concepto, que yo creo que lo cambia todo. Entonces, una salud, un mundo, ciudadanos de este mundo, lo que somos todos. Entonces se ve aquí en esta diapositiva, me gustó un montón esta imagen, porque vemos cómo los seres humanos coexistimos con nuestro ecosistema animal y también con nuestro ecosistema vegetal. Quiere decir de tal suerte que nosotros estamos siendo parte de esto, nosotros modificamos en mayor parte de lo que pasa en el mundo, pero de verdad, no somos nosotros los únicos que habitamos en este mundo y hay que respetar los espacios y hay que respetar también el peso específico que tiene cada uno de los factores que coexistimos
en este mundo. Hay que respetar el reino vegetal, como también toda la parte de los animales. Y estos son ejemplos que nosotros hemos lamentablemente tenido que aprender por el sufrimiento. Este es un ejemplo de la propagación, y esto es algo que vivimos recientemente, y todos estamos familiarizados con el COVID. Y entonces vimos cómo el COVID se satanizó prácticamente a los, a los murciélagos, claro, y entonces era un comercio que a los murciélagos se les atrapaba, se les cocinaba, y posteriormente es, la adquisición de la enfermedad pasaba por la contaminación de la carne del murciélago que era consumido por el humano. Pero esto me llamó mucho la atención, que hay reportes, porque la propagación está clarísima, cómo ocurrió, digamos, entre el ser humano y el murciélago. Fue un nexo un poquito muy pronto, porque es la carne que se consumía. Pero estos que están aquí al extremo, que son unos tigres de Bengala, esos tigres son del zoológico del Bronx. Y estos tigres tuvieron también infección por COVID. Lo que quiero decir con esto es que una infección a kilómetros pudo terminar en unos seres que están recluidos en un zoológico y que tienen contacto con muy pocas personas, sus cuidadores, los proveedores de la carne y esto, pero, o sea que algo que sucede tan distante allá en el mundo puede tener una influencia negativa o positiva en un lugar tan remoto como, por ejemplo, un zoológico, que es una población completamente recluida, ¿verdad? Pero lo que pasa allá tiene propagación hasta acá. Me hace un poquito recordar esta película que me gusta y muchos amigos míos me critican, pero el efecto de la mariposa, ¿verdad? Como algo que pasa tan distante tiene un efecto sobre otra persona que está a kilómetros de distancia. Entonces nos damos cuenta de esto. Estos son panoramas que antes no se miraban. Por ejemplo, esta figura de acá, que vemos nosotros a a los animales migrando, pero de fondo tienen toda una ciudad, que poquito recuerda a los que somos de Tegucigalpa, ¿verdad? Porque cómo se construye en los cerros aquí alrededor, pero esa es la modificación del ecosistema y cómo nosotros lo hemos desplazado. Si ustedes se fijan bien acá en la otra diapositiva, se ve cómo la deforestación también desplaza. Y entonces antes, cuando uno pensaba de alimentar animales en el campo, uno pensaba otro setting, otro background muy diferente al que vemos aquí en esta diapositiva, donde vemos a estos animales siendo alimentados y de trasfondo una ciudad. Pero eso es lo que ha ido ocurriendo porque cada vez más nosotros nos estamos agarrando los espacios que estaban definidos para los animales. Y entonces, ejemplo de cómo coexistimos con las diferentes especies está este. Si ustedes se fijan bien en la diapositiva ahora, creo que debería yo de poner el puntero láser. Esta es la población humana y aquí está en cuánto viven, y ustedes, solo quiero llamarlos a datos muy grandes. Este es cómo la población humana está distribuida acá. Esto es si se quieren ubicar, el este de Asia, y es una diapositiva un poco vieja, del 2006, pero ustedes se fijan cómo están distribuidas también las gallinas, cómo están distribuidos los cerdos y cómo están distribuidos los patos. Y ustedes se fijan que a mayor concentración humana, hay también mayor concentración animal, porque el desplazamiento tiene que ver con nuestra necesidad de alimentación de estos diferentes animales. Esto modifica entonces completamente el sitio donde ellos viven, las concentraciones y las mudanzas de un lugar hacia otro, y por tanto, la capacidad de infectarse de alguna enfermedad que fue inicialmente de un animal, lo que llamamos en medicina una zoonosis, termine como en un huésped humano. Y esto es lo que ha ido ocurriendo a través de la historia y en las humanidades. Entonces nos damos cuenta que el abordar dentro del concepto de salud integral de una población dada, de un territorio dado, tiene que pasar a través de la vegetación del lugar y tiene que pasar a través también de los animales que nosotros encontramos en estos sitios. Y también, y esta diapositiva es importante, cómo obedece al comercio, ¿verdad? De estos animales que están en estos sitios
donde está tan lleno de una población geográfica de humanos, pero ustedes ven acá en esta diapositiva como estamos hablando de la carne de los conejos, ¿verdad? La res e inclusive los patos y las condiciones de crianza en torno a los derechos humanos y a los derechos animales, ustedes se ven que están siendo seriamente violentados, ¿verdad? Y entonces, si nosotros a veces hablamos de concepto hacinamiento como provocador de enfermedades, cuando hablamos de hacinamiento a nivel del animal, también hablamos de propagación de estas especies. Y aquí hay un término que yo quería tocar un poquito adelante, pero se me ocurre tocarlo aquí, porque para aprovechar completamente la diapositiva, es que cuando el que más se vende, por así decirlo, voy a poner un ejemplo tonto de repente, pero fuera este conejo que es completamente blanco, entonces la actividad comercial va a tender a que solo queremos conejos blancos. Entonces esto va a estar en detrimento de la población de los conejos de otros colores, por ponerlo así como ejemplo. Y cuando hacemos nosotros este monocultivo de una sola tipo de animal, también favorecemos que al contaminarse ese animal por un mecanismo que es específico para este animal, también favorecemos entonces que esta enfermedad se propague de una manera más efectiva. Como dicho de una manera más sencilla, es si yo tengo diversidad de animales de una misma especie, diversidad dentro de ese grupo, entonces no necesariamente la propagación de la enfermedad va a ser tan importante cuando yo tengo diferentes animales de una misma especie, por así decirlo. Y también lo que ocurre, como esta parte comercial tiene un interés y el interés es creado con el consumidor último, entonces nosotros estamos viendo, digamos, en este entonces, de 1987 al 89, esta era la exportación de carne que venía de Estados Unidos y de Brasil. Si ustedes se fijan bien, las rutas comerciales están delimitadas acá, pero la cantidad que aquí está manifestada en toneladas por año se ha ido incrementando, pero diametralmente, de tal suerte que ahora en el 2007, 2009, ustedes se fijan que las líneas son más orientadas a este tipo de toneladas. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad, por ejemplo, de que una carne contaminada de Estados Unidos llegue hasta estos mercados muy distantes es muy fuerte. Por tanto, las restricciones en el tipo de carne y el cuidado que yo tengo con la carne que exporto a nivel de Estados Unidos va a tener influencia sobre estos otros diferentes sistemas de salud que están muy distantes, pero por el que el comercio permite este tipo de exportaciones, ahora los estamos viviendo en estos sitios. Entonces nos damos cuenta muy pronto que hay diferentes interacciones. Nos damos cuenta muy pronto que perdón, aquí creo que se metió algo, que entonces hay una interacción entre los diferentes, entre los diferentes cohabitantes de esta nuestra querida tierra. Entonces tenemos la salud humana, que es como que donde estamos orientando todos nuestros esfuerzos como médicos, como sistema de salud, enfermeras y demás, pero tenemos una correlación con la salud animal y tenemos una correlación con el medio ambiente. Y este es un punto muy importante que tiene que ver con los antibióticos, los antimicrobianos. Esto es importante, ¿por qué? Porque estas drogas, estos tratamientos se utilizan en la salud animal. Al desarrollar resistencia con estos antibióticos y claro, la salud animal, el animal, la cantidad de antibióticos que necesita va a ser muy por encima del ser humano, pero en esencia es el mismo fármaco que el ser humano. Y como está expuesto a tantísimas cosas más, la resistencia que puedan tener las enfermedades en los animales a los antibióticos representa un riesgo vital para los humanos, porque claro, si tengo resistencia antimicrobiana antibiótica a los animales y es una enfermedad generada en el animal que va a terminar haciendo sus efectos deletorios en el ser humano, la resistencia antibiótica que pueda generarse acá tiene repercusión directa sobre la salud humana. Es esto, por tanto, que cuando yo trato de hacer un programa de control de infecciones en los humanos y cómo yo tengo que ir viendo cuánto antibiótico y eso utilizo, tengo que también tomar en cuenta la salud animal. O sea que todos terminamos como incluidos
en este sistema, ¿verdad? Que es lo que llamamos One Health. Como el equilibrio entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente permite que haya un estado de salud en general. Vemos entonces algunos otros factores que pueden tener influencia sobre el ser humano. Quise un poquito orientar la plática hacia la salud del ser humano, pero es muy importante que vayamos viendo las diferentes aristas. Por ejemplo, y esto recién lo estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y vemos los diferentes animales, diferentes enfermedades, la vamos a ver una diapositiva que sigue, pero cómo esa transmisión del animal a la persona y luego de persona a persona termina en una pandemia global. Es muy fácil ahora hablar de esto porque tenemos el ejemplo muy fresco, que es el COVID, ¿verdad? Y vimos cómo el consumo humano de esta especie terminó degenerando en una pandemia global que nos costó un montón de vidas, pero que sin embargo no es una cosa nueva y que debemos de decir que si nosotros históricamente viéramos todas las epidemias en el mundo y lo vemos de acorde a la mortalidad, el COVID apenas se queda como en el lugar 16 de las pandemias que más vidas cobró. O sea que hemos visto cosas peores que el COVID, pero este es el digno ejemplo de decir cómo la salud animal repercute directamente sobre la salud humana, de tal suerte que nosotros de alguna manera, si yo estoy metido, embuido en un sistema de salud, es imposible que saque yo las enfermedades de los animales. Es decir, que es un abordaje que yo tengo que hacer de acuerdo a los animales también. Poquito difícil y este es el cambio de un paradigma en medicina, ¿verdad? Porque generalmente tratamos de hacer medicina que venga a curar enfermedades y no a prevenirlas. Y este es un problema serio porque nosotros deberíamos de tener la capacidad de poder prevenir estos cuadros que finalmente cobran tantas vidas y tantos problemas nos dejan. Pero solo por mencionar un par que estoy seguro que todos estamos familiarizados, hablamos de la influenza, hablamos de gripe porcina, el coronavirus, el ébola, el VIH, que su teoría inicial es cómo los seres humanos mantenían relaciones, ¿verdad? Con ¿cómo se llama? Con simios en esta parte de África y esto generaba eso. Pero una cosa de todos los días que vemos es la rabia, ¿verdad? Y enfermedades como la malaria, el Zika, que también son muy frecuentes, pero todas estas son generadas inicialmente en animales y terminan propagándose hacia nosotros. Incluso ahora estamos enfrentando una plaga, estamos enfrentando un problema con el dengue y también, si ustedes se acuerdan bien, tiene que ver con el zancudo. O sea que cómo nosotros modificamos la salud de los animales, eso tiene que ver mucho. Y eso tiene que ver cómo nosotros poblamos y cuáles son los servicios básicos que hay en cada lugar, cómo tenemos el control de excretas de las personas, cómo contaminamos nuestros ríos y cómo esto finalmente es el consumo de otro ser humano, esta agua, y todo esto es el ecosistema. Entonces, recién les hablaba yo de cómo es la influencia de los animales, pero también tenemos que poner en manifiesto cómo es la influencia también del medio ambiente sobre finalmente el estado de salud. Y esto refuerza lo que nosotros hablamos acerca del concepto One Health. Entonces, el medio ambiente tiene que ver, ¿por qué? Porque nosotros comemos del medio ambiente y al medio ambiente, al comer, nosotros tenemos animales saludables y también nosotros, la agricultura de la que comemos nosotros, tiene que terminar con seres humanos saludables, animales saludables y entonces necesitaríamos, para hacer una verdadera prevención, no solo tener seres humanos saludables, sino que tener la capacidad de asegurar una salud en el agro y una salud veterinaria. Nos damos cuenta entonces rápido al ver esta diapositiva que explica todo lo que hemos estado hablando previamente, que es necesario, si yo quiero de verdad tener un concepto de salud que no solo es el concepto antiguo que teníamos que era la ausencia de enfermedad, sino que también favorecer el crecimiento, el desarrollo de la población, tendría yo entonces que tener un involucro en lo que es la salud del agro y la salud de los animales. De tal manera que yo pudiera asegurar que el final máximo de nosotros, los seres humanos, estaríamos
sanos porque nuestro entorno, nuestra parte agro, nuestra parte animal está completamente sano. Y esto pasa por un tema incluso de derechos humanos, como lo es la seguridad alimentaria, que es un tema que está, digamos, en boca de muchos políticos y muchas instituciones internacionales, pero que no está siendo abordada realmente como país de una manera responsable. Lo que comemos sea algo sano y lo que comemos asegure la seguridad de todos nosotros. Entonces es una, es una situación en la cual nos tenemos que dar cuenta, más allá de estar viendo si hay o no extraterrestres en el mundo, que es una cosa que todos los días vemos eventos y videos de esto, nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que cuidar nuestro propio ecosistema para poder subsistir. Entonces esa es un poquito la visión de ver hacia adentro y darle el peso correcto a cada uno de estos tres elementos grandes, como es el agro, los animales y los seres humanos. Y este dato, precisamente después de todo lo que les hablé, se los quería traer a colación, es que el 60% de las infecciones humanas son de origen animal. Entonces es una cosa que algunos de los que nos acompañan acá seguro saben 1000% más de lo que yo sé de, de, de estadística, pero si usted entonces dice, bueno, voy a prevenir el 60% de las infecciones humanas, el camino ineludible es a través de los animales. Entonces el 60% hay que hacer una intervención en animales. Entonces ahora cuando nosotros hablamos de medicina preventiva, pero no vemos el aspecto este, entonces nos estamos quedando cortos, ¿verdad? Entonces este concepto que está revolucionando el mundo y que nos ha costado un poquito caer en cuenta, tiene este soporte estadístico, ¿verdad? Las enfermedades y las plagas, y ahora hablando un poquito de los de más de esta parte, dice que hasta 40% de la pérdida de los cultivos alimentarios tienen que ver con enfermedades y plagas. Y bueno, tenemos en cuenta que también es un foco de infección, ¿verdad? Comer este tipo de alimentos que están contaminados, pero que en el fondo pueden lucir bien y que causan enfermedad en el ser humano. Entonces esto empezó un debate y este debate no es tan viejo. Si se fijan ustedes, esta publicación que traje ahora acá es del 2012, eh, apenas hace unos años atrás, cuando empezó el debate bien acerca de cómo incorporar este concepto del que les he estado hablando toda esta tarde, de One Health, en el modelo médico de educación. Y debo de decir que los médicos representamos una población un poquito difícil en cuanto a admitir que entren cambios. Hemos enseñado medicina de la manera tradicional por años y nos aferramos a eso y no somos muy abiertos al cambio. Entonces, incorporar este concepto en el cual yo como médico de la actualidad tendría que saber acerca de salud animal, de salud vegetal, es una cosa que parece un poco de como de chiste para los médicos, ¿no? Yo voy a tener una influencia sobre los animales y los vegetales de una población dada. De hecho, confieso, yo soy, de mi background de educación, yo soy pediatra neonatólogo y de manera muy grosera, médicos haciendo chistes dicen que los pediatras somos un poquito como los veterinarios porque nuestros pacientes no nos hablan y nos dicen que tienen. Y entonces, sufriendo este tipo de bullying, entiendo yo como la resistencia de la comunidad a hablar de temas de salud animal, pero que como en las diapositivas previas yo les demostré que eso tiene una importancia vital en cuál es la salud también del ser humano. Déjenme pasar a la siguiente. Entonces, nos preguntamos nosotros como formador de salud y debo de destacar esto dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud UNITEC, que es una facultad única para mí. Molesto yo a mis compañeros decanos, creo que hay un par conectados, que es la mejor facultad de UNITEC, pero somos de una mentalidad integral. Entonces tenemos dentro de nuestra grandísimo paraguas, tenemos a nutrición, tenemos a psicología, previamente teníamos a terapia física, tenemos a medicina y tenemos a odontología. Y tratamos de hacer actividades y los perfiles de nuestros egresados obedecen a esta integración de los diferentes
artistas o actores o las aristas de los problemas que tiene una persona, porque una persona no solo es un órgano, una persona tiene una cuestión emocional, tiene una cuestión nutricional, tiene una cuestión odontológica, tiene una cuestión médica, tiene alguna discapacidad o alguna cuestión física que tiene que superar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Darnos cuenta de la influencia de One Health nos hace que nosotros, y recién ahora estamos en un proceso fuerte de reforma de la carrera de medicina, precisamente, y estamos incorporando este concepto de One Health. Y debo de decir que estoy muy orgulloso del equipo que me tocó el privilegio de liderar, encabezado por el doctor Marlon Ortiz, jefe de la carrera de medicina, pasando por todos sus coordinadores y responsables de esta carrera, en el que están completamente comprometidos con esta reforma que recién estamos haciendo y ya está entre los entes reguladores, en el cual incorporamos este tipo de conceptos, ¿verdad? Cómo nosotros vemos la salud del ser humano como vista desde un punto de vista de One Health. Entonces el perfil de nuestro egresado va a responder a esta realidad mundial y creemos que eso nos va a convertir en un plan de estudio, en una currícula de vanguardia y que de verdad va a ser un médico que va a estar como lo que queremos nosotros, que va a estar listo para integrarse a la comunidad y muy pronto empezar a producir en favor de esta comunidad, porque estar imbuido en las situaciones que necesita realmente un sistema de salud para cambiar. Entonces tengo mucho entusiasmo, mucho orgullo y mucha expectativa de ver cómo este perfil que se está creando, respetando el concepto de One Health, va a ser grande a este nuevo médico que egresemos. Entonces este One Health llevó a que lo elevaran como política de salud en muchos países y se integró lo que se llama el One Health Commission. Y este One Health Commission decretó a nivel mundial con los diferentes organismos, el Fondo de Alimentos Mundial, la ONU, la OMS, que se decretara para que lo anoten en sus agendas, que el día de One Health es el 3 de noviembre. Ese día celebramos todo lo que coexistimos en este mundo. Y esto pone en manifiesto la necesidad de hacer conciencia, de respetar el medio ambiente y de respetar también la salud animal. Vamos a ver la siguiente. Y también para qué pasó con nosotros las universidades. Nos dimos cuenta que a la luz de este nuevo concepto que se está desarrollando, nosotros tenemos nuevas oportunidades de aprendizaje, nuevas oportunidades de enseñanza. Entonces, rápidamente se abrieron nuevas carreras, diplomados internacionales en One Health, donde entran veterinarios, entran médicos, entra cualquier personal que tenga un background de salud, con las diferentes herramientas tecnológicas que ahora contamos. Es un paso más fácil y un montón de cursos que han sido de avanzada y online, donde nosotros empezamos a hablar de la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, porque esto es lo que ocurre en cuanto a las enfermedades, es que eh, aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer. Y esto es porque no respetamos nosotros la salud de los animales, continuamente los desplazamos de su hábitat natural y los invadimos y obviamente pues al coexistir con ellos sus enfermedades. Esta es una nueva oportunidad, ¿verdad? Y esos son los ejes temáticos que tenemos. Está hablando un poquito de la disciplina, la interdisciplinaridad, interprofesionalidad que debe de existir en todas nuestras facultades, donde cual una profesión no está por encima de otra, una disciplina no está por encima de otra, sino que todos realmente somos parte de esta solución. Tiene que ver un montón con este eje que es la innovación, ¿verdad? Que es tan importante para nosotros reinventarnos, inventarnos cada vez más, la responsabilidad social, porque somos importantes siempre y cuando nosotros ayudemos al prójimo. Me gusta mucho la expresión de que solo tenemos derecho a ver abajo cuando estamos ayudando a alguien a ponerse de pie. Esto es muy importante. Y lógicamente, con lo que estábamos hablando previamente, la responsabilidad con el medio ambiente, ¿verdad? Tanto de animales como del reino vegetal. Y entonces, esto permite a nosotros que este enfoque que estamos cambiando dentro de la facultad es un enfoque hacia One Health para optimizar los programas de prevención, control, tratamiento de enfermedades, como les decía yo previamente, zoonóticas que tienen su origen animal y que terminan desencadenando en el ser humano,
para poder salvar vidas, prevenir enfermedades, y tenemos que ver la manera ingeniosa de cómo esto lo vamos incorporando en nuestras mallas curriculares y que todos los profesionales del área de la salud tengamos algún conocimiento en cómo cuidar nuestro medio ambiente, cómo cuidar a nuestros animales y que se propaguen menos las enfermedades entre todos los que cohabitamos este mundo. Y poquito hacía yo referencia a esto, como ahora en nuestros salones de clases deben de haber esqueletos como estos y que le demos un poquito de descanso al esqueleto humano, ¿verdad? Como sale en esta diapositiva. Que cada vez entendamos más de cómo funcionamos y cómo somos partes de este ecosistema, y sin embargo no la parte más importante, pero que somos un coexistente de este mundo. Sinceramente, con una disculpa, quería dejarles este mensaje de la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Lo que quiere decir es que nosotros debemos de preparar a nuestros estudiantes para el mundo en que van a vivir en su futuro. Pero este mundo realmente ya ha evolucionado, ya hemos visto las catástrofes de que nosotros hemos irrespetado a los animales y respetado el reino vegetal y cómo esto ha ido en contra nuestra. Así que con una grandísima disculpa por los atrasos, las dificultades técnicas, esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. No se preocupe, doctor, entendemos que hay situaciones que se nos salen de las manos y al estar pues trabajando con tecnología, estas son cosas que pueden suceder. A continuación vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Se estarán leyendo aquellas consultas que fueron enviadas por medio del chat. Hay una de Francisco Mundino y pregunta, ¿One Health prioriza la salud humana sobre el animal y el ambiente o pondera de manera igual los tres? Qué buenísima esa pregunta, la verdad. ¿Quién me dijo que la hizo, perdón? Francisco Mondino. Ah, el doctor Montino. Sí, no, buenísima. La verdad es que es cierto esto. Que ellos toman como que somos un equilibrio todos. Una parte no es más importante que la otra. Entonces no pondera sobre la importancia de la salud humana. Entonces, esto me faltó decirlo ahora en la plática, creo que me jinxeó un poco la cuestión tecnológica, pero esto lo que está llevándonos a nosotros, a nuestras facultades, y el doctor Mondino es parte de nuestra facultad, es que muy pronto estamos incorporando escuelas de veterinaria dentro de las facultades. Entonces, no, una no es más importante que la otra, una se complementa con la otra y por eso muchas escuelas de ciencia de la salud ahora tienen veterinaria dentro de sus carreras. Gracias, doctor. Un dato muy interesante que creo que muy pocos sabíamos. Le agradecemos muchísimo por la charla proporcionada el día de hoy y estamos siempre abiertos a estos espacios, siempre que lo necesiten o quieran compartir con nosotros. Por aquí tenemos un comentario de Norma Rodríguez, excelente tema. Les recordamos que si están interesados en participar del Congreso de Innovación Educativa este año, por medio del chat les estamos compartiendo dos enlaces. Uno es el formulario para los interesados en presentar una ponencia en el CIE y otro corresponde a las normativas para presentar dicha ponencia. Agradecemos a todos por su asistencia y atención y les invitamos a participar en la siguiente charla precongreso, Metodologías y Evaluación Formativa para la Enseñanza y Aprendizaje, que será brindada por la abogada Ana Retali, la directora nacional de la Facultad de Posgrado de UNITEC, el próximo jueves 22 de junio a las 4 de la tarde. ¿Están listos para ser parte del Congreso de Innovación Educativa CIE UNITEC, CEUTEC 2023? La Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente les invita a participar y presentar una ponencia de innovación educativa el día 8 de septiembre. Las 4 temáticas que se abordarán en el Congreso son ciencia de datos, metodologías y evaluación formativa para la enseñanza y aprendizaje, tecnologías para la educación e innovación académica en salud. A todos muchas gracias por su asistencia el día de hoy y que tengan una feliz tarde. Feliz tarde. Saludos.